Ahora mismo estoy trabajando como director financiero en una compañía muy pequeñita, es una pyme, y toda mi vida profesional prácticamente he estado en multinacionales. Empecé en una multinacional que nos dedicábamos al sector del plástico, inyectábamos y extrusión de tubería. Mi labor empezó en proveedores, hasta pasar a ser responsable de administración, hasta vender una parte de la compañía. O sea, ahí fue toda una carrera muy amplia. Luego, cuando vendimos la compañía, pasé a otra multinacional porque nos compró. Ahí estuve 5 años, básicamente como controller, hasta que entré en el grupo Thyssen como controller. Aquí he estado 3 años. Y recientemente, en noviembre del año pasado, se acabó el contrato con esto del COVID, y hace un mes y algo, empecé en esta compañía, que es la primera que he hablado anteriormente. Y aquí es una pyme muy pequeñita, nos dedicamos al sector del contract, pero el contract para hoteles, y un poco esa es mi experiencia, un poco trayectoria. He tocado toda la parte financiera y toda la parte proveedores, clientes, y ahora es un poco el batallar con el día a día de una empresa pequeña, que es donde empiezas a ver los verdaderos problemas que sufren la mayoría de empresas en España. Te llevas en la mochila sobre todo la importancia de los procedimientos, el que no vayas a salto de mata, eso es lo principal. Normalmente en una multinacional pues has ido pasando desde ser una empresa pequeña, porque todo el mundo empieza por una empresa pequeña, entonces todo ese camino hasta ir trimando, ir mejorando procesos, te obliga a hacer unos procedimientos que, a su vez, en un momento, si necesitas mucho cambio, tienes un problema, que es que te encorseta y entonces estás como comprimido, pero depende del sector, ese corsé te viene muy bien, porque es sota, caballo y rey, y sabes lo que tienes que hacer y demás. Si vamos a un sector que evoluciona muy rápido, ese corsé al final te lo tienes que quitar, pero te da sobre todo la estructura y luego el analizar procesos, porque siempre estás analizando el proceso, viendo si lo puedes mejorar, pero ya partes de una base que no tienes que construir, no tenemos que construir la catedral desde cero, sino es arreglar la catedral, todo el tema de a lo mejor el techo y demás, pero los cimientos ya está bien hecho y entonces lo que te da sobre todo una multinacional es eso, procedimientos y saber hacer, y te da un know-how, te llevas una experiencia de mucha gente, a su vez estás con gente muy potente, te hablas también con gente de un perfil alto, y te da sobre todo ese networking y esa capacidad de conocer gente y de tratar siempre con los mejores, porque además si tienes que ir a consultores, vas a consultor de Big Four, entonces te da todo ese bagaje que no te lo da una empresa pequeña, porque aunque se mire el coste, en determinados proyectos pues igual vas a meter un ERP, y cuando en una pyme iría a lo mejor en un ERP 50 o 100.000 euros, pues aquí te puedes ir un ERP de 6 millones, o si tenemos que hacer una consultoría, pues igual te vas a un consulting de 6 millones de euros, que para una pyme es la facturación de sus 3 próximos años, con lo cual estamos manejando otras cifras y juegas en otras ligas. En la presentación del curso ya dije que yo venía un poco a aterrizar esos conceptos muchas veces prácticos, darles un baño teórico y de por qué se hacían las cosas, porque muchas veces tú vas con la inercia y vas haciendo las cosas por inercia, pero realmente te falta a lo mejor la base teórica, o al revés, a veces tienes la base teórica pero te falta la práctica. Entonces es un poco lo que me aporta el curso, es en determinados momentos me ha rellenado esa parte teórica que hacías las cosas porque siempre se han hecho así, pero no sabías muy bien el porqué, y en otros casos te ha dado la parte práctica, donde ya tenías una teoría, porque como tú sabes tus carencias, en el curso ya a los profesores les puedes decir, oye, yo sé la parte teórica de esta parte, sí, pero dime la práctica, para qué se usa o cuándo se usa, y al revés, cuando te falta cuando tú tienes la parte teórica, o sea, al revés, la parte práctica, pues le preguntas la parte teórica, pues al final aterrizar y ver qué tiene la empresa y qué no tiene. Porque puedes aterrizar en una empresa donde ya tienen una cultura de presupuestos, tenemos una cultura de hacer forecast, de controlar costes y demás, y en otras no se tiene absolutamente nada. Entonces, pues lo primero que tienes que hacer es empezar a inculcar, pues al final, si quieres medir y controlar, pues tener una base sobre la que medir y controlar, y eso van a ser unos presupuestos. Y a partir de ahí, ya ir desarrollando las distintas facetas, porque una vez que ya tengo una base contra la que medir, ya me puedo ir a medir costes, me puedo ir a medir indicadores, me puedo ir a medir desviaciones, me puedo medir todo, pero si no tengo nada contra lo que medir, si no tengo un patrón, y ese patrón me lo va a dar el presupuesto, no puedo hacer nada. Luego ya
podremos empezar a endulzarlo más vamos a empezar a poner procedimientos, vamos a intentar medir las áreas, vamos a intentar ir a indicadores, vamos a intentar a los flujos. Entonces, lo primero, algo contra lo que medir, que es un presupuesto. Y a partir de ahí ya ver hacia dónde te va evolucionando la empresa, porque luego también depende de la empresa que estés, esto es muy amplio y no da para todo. Igual te tienes que centrar en lo que de verdaderamente es importante de la compañía, porque indicadores hay 2 millones, e igual para tu empresa son solo importantes 3, para la mía son otros 3, entonces lo que hay que mirar es, al final, cuando ya conoces la empresa, qué es lo que de verdad te interesa hacer y qué es de verdad lo que quieres. El tema es hablar con él y preguntarle, ¿sabes de verdad dónde tienes que mejorar? ¿Sabes de verdad dónde estás mal? ¿Sabes dónde puedes ganar más dinero? Porque al final esto es de si tú eres el CEO y tú tienes unas inquietudes y quieres saber, al final necesitas a alguien que vaya ahí y vaya rascando para saber qué hay debajo de la pintura, si no vas a encontrar material o no vamos a encontrar tierra. Entonces, si de verdad parte de que tú tienes una inquietud, porque si no tienes una inquietud es difícil, o sea, y es muy difícil que yo te lo venda porque para ti va a ser coste. Yo solo te voy a hacer coste, pero si tú ya empezamos que tienes una cierta inquietud y yo soy capaz de venderte que mi coste lo vas a ahorrar en por 2, en por 3, porque vamos a encontrar mejoras de procedimientos, mejoras de procesos, ahorro de costes, visibilidad de marca, todo. Si tú eres capaz de transmitir esa inquietud a él y él ya por lo menos la tiene, lo vas a conseguir. Pero si él no tiene absolutamente nada, o sea, es una labor muy complicada, porque si no tienes una inquietud, despertar una inquietud sobre una figura que no es muy conocida en el mundo, que lleva 15 años, es complicada, pero si entre todos en el mundo se va corriendo la voz, el boca a boca, todos vamos trabajando en ese ritmo y en ese aspecto, pues poco a poco les iremos haciendo a los CEOs y a los dueños de las empresas que tengan la inquietud de que necesitan un control.